Mi esposo adulteró mi café y me mandó al hospital. Si ella está viva, no hay herencia, dijo. Pero estoy viva y lista para su juicio. Durante meses no entendí qué carajo me pasaba. Me levantaba todos los días con esa sensación rara en el cuerpo, como si la cabeza me estuviera nadando, como si el mundo no terminara de enfocar bien. Y no era estrés ni ansiedad ni ninguna de esas explicaciones baratas que me intentaba meter él en la cabeza. Yo sabía que algo estaba mal, algo más profundo, más turbio, pero no lo supe con certeza hasta que ya fue casi demasiado tarde. Lo que más me jode de todo esto es que no era una extraña, no era una amiga con segundas intenciones, no era un ladrón ni un enemigo al que había hecho daño antes. Era mi esposo. El tipo con el que compartía la cama, el que me veía cada mañana, el que me preparaba el puto café con una sonrisa. Ese café que terminé odiando, ese café que casi me mata. No exagero. Terminé en el hospital, con un paro cardíaco que casi me manda al otro lado. Y mientras yo estaba inconsciente, peleando por respirar, por no apagarme para siempre, él andaba por ahí diciendo, con toda la frialdad del mundo, que si yo seguía viva no había herencia. Así, como quien comenta el clima, sin una puta gota de humanidad en la voz. Y aquí viene lo más retorcido. Yo ya tenía sospechas. Llevaba semanas notando cosas raras, pero como una pendeja enamorada, seguía tragándome la historia de que estaba estresado, que el trabajo lo tenía mal, que si me sentía débil era porque no estaba comiendo bien. Me culpaba a mí misma por todo. Y él, cada vez que me veía débil, más atento se mostraba. El cabrón me ponía el café justo cuando abría los ojos, con esa voz de te cuido, mi amor que ahora me dan ganas de escupir. Y yo me lo tomaba, como una rutina, como un acto de confianza que ahora me revuelve el estómago solo de pensarlo. El día que todo se fue al carajo, fue porque no alcancé a llegar al baño. Me desplomé en el pasillo y cuando desperté ya estaba conectada a una máquina. En ese momento todo era confuso. Me hablaban y no entendía, escuchaba voces lejanas, rostros desenfocados, y una presión en el pecho que me hacía sentir como si tuviera una piedra adentro. Estuve días así, ida, perdida entre sueños horribles y fragmentos de realidad. Hasta que finalmente, cuando logré volver en mí, noté que él ya no estaba tan presente como antes. Mi vecina fue la que me contó que casi no lo veían por la casa. Que entraba y salía con una tipa y que cuando ella, como buena chismosa que es, le preguntó quién era esa mujer, él dijo que era una amiga de mi esposa, que venía a ayudar. ¡Qué hijueputa! Mi vecina, bendita sea, no se tragó esa mierda. Empezó a estar más pendiente, se dio cuenta de que esa mujer pasaba la noche allí. Que él no venía a visitarme al hospital y que cuando lo hacía, era para estar 15 minutos y largarse. Mientras yo trataba de entender por qué mi cuerpo no respondía como antes, por qué me sentía tan jodida, él estaba viviendo como si ya me hubiera enterrado. Como si ya no estuviera. Lo que no esperaba, lo que no contaba, es que yo me iba a recuperar. Que esa dosis de mierda que me estaba metiendo no fue suficiente para matarme, pero sí para dejarme cicatrices. Y que yo, aunque volví frágil, volví con memoria. Y con una rabia que no sabía que tenía. Porque cuando una se da cuenta de que la quisieron matar por una puta herencia, cuando entiende que el hombre con el que compartió su vida fue capaz de verla morir sin hacer nada, una ya no vuelve a ser la misma. No puede. Y yo no pienso quedarme de brazos cruzados. Si él quería asegurarse la herencia con mi cadáver, pues ahora va a tener que verme viva, fuerte, y con todo el peso de la justicia cayéndole encima. Porque esto apenas empieza. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde que volví a casa, y aunque mi cuerpo todavía estaba débil y mi respiración se entrecortaba si intentaba moverme demasiado rápido, mi mente no paraba. No dejaba de repasar una y otra vez cada conversación, cada mirada sospechosa, cada gesto amable que ahora me parecía parte de un teatro macabro. Empecé a juntar pedazos, como quien arma un rompecabezas que siempre tuvo frente a los ojos pero jamás quiso ver completo. Mi vecina, que se había convertido en algo así como mi guardiana improvisada, no dejaba de hablarme del tipo de mujer que había visto entrar a mi casa. No era alguien desconocida para mí.
Era una antigua compañera de trabajo de él, una que él siempre había descrito como fastidiosa y sin clase, una que supuestamente lo acosaba y con la que jamás tendría nada. Y sin embargo, era esa misma mujer la que ahora pasaba las noches en la casa que aún compartíamos, la que dormía en mi cama mientras yo estaba hospitalizada, la que sacaba ropa de mi closet como si fuera suyo. A mí me hervía la sangre con cada nuevo detalle. Una mañana, después de una noche de insomnio en la que apenas pude descansar por culpa de las náuseas y los dolores musculares que no terminaban de irse, decidí revisar mi correo. Algo que no había hecho desde que salí del hospital. Entre cuentas médicas y mensajes pendientes de mi trabajo, encontré varios correos del seguro de vida. Al parecer, él había hecho una solicitud para revisar las condiciones de mi póliza apenas 2 días después de que me hospitalizaran. No esperó ni siquiera a que los médicos dieran un pronóstico. No. El malnacido ya estaba viendo cuánto le iba a tocar si yo estiraba la pata. Eso me dejó helada. Se me formó una bola en el pecho tan fuerte que me hizo devolver lo poco que había desayunado. Porque ya no eran solo sospechas ni intuiciones. Ya no era solo la traición emocional o la infidelidad física. Era la confirmación de que había planeado todo. Y no me quedé ahí. Le pedí a mi vecina que me ayudara a entrar a su estudio, el único cuarto de la casa al que no me dejaba pasar desde hacía meses. Siempre tenía la excusa perfecta, que estaba trabajando, que tenía papeles confidenciales, que no quería que yo viera lo que le compraba de regalo de aniversario. Una sarta de idioteces que yo, con la ingenuidad de una idiota enamorada, me tragaba sin masticar. Forzamos la puerta, que tampoco estaba tan asegurada como él creía, y empezamos a revisar cajones. Y ahí estaba. Encontramos un pequeño cuaderno negro escondido detrás de una caja de herramientas. Estaba lleno de anotaciones sobre mis horarios, mis síntomas, mis comidas. Tenía registros de las veces que me quejaba de dolor, de cuando me sentía más mareada, incluso anotaciones como bajar la dosis, hoy estuvo muy pálida o se quedó dormida después del almuerzo, no tomar riesgos. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Quién carajo lleva ese tipo de notas si no es porque está monitoreando cómo funciona el veneno? ¿Cómo uno sigue compartiendo el techo con alguien que te analiza como un experimento y no como una persona? Desde ese momento ya no hubo vuelta atrás. Todo lo que yo necesitaba para abrir un caso formal estaba ahí. No solo tenía una sustancia en el cuerpo que no debía estar, sino que ahora tenía las pruebas de que alguien la había estado administrando. Decidí hablar con un abogado, el mismo que me había ayudado cuando murió mi madre y se repartió la herencia entre mis hermanos. Un tipo serio, directo, sin pelos en la lengua, que cuando vio el cuaderno se me quedó mirando como si no pudiera creer que estuviera viva. Me dijo, con la voz más seca que le he escuchado jamás, que esto era intento de homicidio en toda regla. Que no tenía que buscarle más vueltas ni inventar teorías más suaves para justificar lo que estaba pasando. Él quería que te murieras, punto, fueron sus palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a claridad. Porque ya no era yo sola contra mis dudas, ya no era solo esa vocecita interna diciéndome que algo no cuadraba. Ya era un proceso. Una denuncia en marcha. Una maquinaria legal activándose. Mi abogado me explicó que el caso podía ser fuerte si lograba una prueba toxicológica clara, un nexo con los correos del seguro, y sobre todo, si alguien más declaraba haber visto a ese imbécil manipular mis bebidas o actuar de forma sospechosa. Y en eso, mi vecina volvió a ser la pieza clave. Me contó que más de una vez lo vio metiendo cosas en la cocina antes de subirme el café. Que una vez incluso se le cayó un frasco y lo escondió rápidamente cuando se dio cuenta que lo estaban observando. Que había algo turbio en su comportamiento, como si ya estuviera viviendo en otra vida mientras esperaba que la mía se apagara por completo. Todo eso se fue sumando a mi expediente. Y entre más armábamos ese rompecabezas, más evidente se volvía que el cabrón tenía un plan trazado, meticulosamente estructurado, con pasos, dosis y silencios bien calculados. Solo que cometió el error de subestimarme. No pensó que iba a sobrevivir. Y mucho menos que iba a tener los ovarios de levantarme, juntar las pruebas y joderle la vida como él trató de joderme a mí. Actualización 2.
Escribo esto desde la casa de mi vecina, que desde el inicio de toda esta pesadilla se ha convertido en algo mucho más cercano que una simple testigo de los hechos. Le dije que necesitaba compañía, que no me sentía segura estando sola después de lo que me pasó, y ella no lo dudó ni un segundo. Me abrió la puerta con esa actitud entre sobreprotectora y chismosa que a veces cansa, pero en este momento es justo lo que necesito. Pero la verdad es que no fue solo por sentirme acompañada. Me fui de la casa porque necesitaba espacio para moverme sin que ese cabrón supiera qué estaba haciendo. Porque aunque él sigue creyendo que me tiene controlada, que aún estoy en ese estado frágil y desorientado, la realidad es que cada paso que doy ahora está calculado. Ya no soy la misma que se tragaba el café envenenado con una sonrisa en los labios. Ahora soy la que se lo sirve en bandeja a él mientras por debajo está preparando su ruina. Lo más jodido es que ni siquiera sospecha que me fui por estrategia. Me creyó el cuento de que aún me sentía emocionalmente inestable, que necesitaba hablar con alguien, que me sentía vulnerable. Incluso me deseó que me tomara unos días de paz, como si él no fuera el principal causante de mi puto infierno. A veces me da tanta rabia su cinismo que me arde el estómago, pero me obligo a respirar y mantener la cara tranquila. Cada cosa a su tiempo. Lo único que quiero ahora es que baje la guardia. Que piense que estoy fuera del camino, que ya no me interesa averiguar nada más, que lo que me queda es resignarme a su versión de los hechos. Porque mientras él juega a ser el esposo preocupado que me da mi espacio, yo estoy en la casa de al lado organizando cada puto documento, grabación y testimonio que lo va a dejar en la ruina. Ya tenemos todas las pruebas reunidas. El abogado me ayudó a ponerlas en orden para presentarlas formalmente. Las toxinas encontradas en mis análisis ya fueron comparadas con el contenido de un frasco que encontré escondido en su maletín. Uno de esos que siempre llevaba al trabajo pero que al parecer tenía otro uso cuando estaba en casa. Coincidencia absoluta. Mis médicos ya emitieron informes por escrito, firmados y certificados, donde detallan los efectos que esa sustancia pudo haber tenido si la exposición se prolongaba unas semanas más. Según el informe, de no haber recibido atención médica cuando colapsé, lo más probable es que no estaría escribiendo esto. Lo que significa, en lenguaje simple, que él sabía perfectamente lo que hacía. No hay ni siquiera margen para que diga que fue un error, un accidente, una confusión. El hijo de puta sabía que me estaba matando poco a poco, y no le tembló el pulso. Mi vecina también accedió a testificar. Dijo que si era necesario se paraba frente a quien fuera a contar lo que había visto, que no le temía a su cara de inocente ni a su tono de víctima arrepentida. Ella lo vio manipular cosas en la cocina, lo escuchó hablar por teléfono con esa mujer mientras yo estaba hospitalizada, lo vio salir con maletas mientras decía que se iba a trabajar. Incluso encontró en la basura un sobre con el membrete del seguro, con fechas que coinciden con el momento en que yo estaba más grave. Todo eso está en una carpeta que ya entregamos al fiscal, y lo que sigue ahora es el proceso legal. Pero mientras la justicia avanza, yo me estoy encargando de destruirlo de otra forma. Me comuniqué con su trabajo. No directamente, claro. Envié un correo anónimo con los documentos que prueban que intentó asesinar a su esposa por una puta herencia. Adjunto las capturas del correo al seguro, las notas del cuaderno, la lista de medicamentos con los que me intoxicó. Sé que eso va a hacer ruido. Sé que hay gente que va a empezar a hablar, que las cosas se van a mover por debajo, que su nombre va a quedar manchado. Y no me arrepiento. Porque mientras yo estaba postrada en una cama, con tubos en la garganta y un monitor sonando a mi lado, él estaba celebrando mi lenta desaparición. Ahora le toca a él sentir cómo se desmorona todo. Y si pensaba que mi silencio era señal de debilidad, que mi distancia era un paso hacia el olvido, está jodidamente equivocado. Me fui de la casa no porque me sintiera vulnerable, sino porque estoy empezando a disfrutar ver cómo se va cayendo a pedazos desde afuera, con perspectiva, con estrategia. Estoy observando su caída como se mira un incendio desde una colina, sin prisa, con satisfacción y sabiendo que cada chispa fue provocada por sus propias manos. Y todavía no ha visto nada. Esto apenas empieza. Actualización 3.
Han pasado ya algunos días desde que mandé aquel correo anónimo a la empresa donde trabaja ese desgraciado, y aunque oficialmente no me han dado ninguna respuesta, los efectos se están empezando a sentir. Me he enterado por conocidos en común, esos que todavía fingen que no saben nada pero que igual se mueren por contar el último chisme, que empezaron a circular rumores entre los pasillos de la oficina. Que alguien filtró documentos comprometedores. Que la jefa directa de él lo mandó a llamar para una reunión urgente después de que recibieran una denuncia anónima con pruebas adjuntas. Nadie dice qué fue lo que pasó ahí dentro, pero desde entonces él anda más callado que de costumbre. Ya no publica frases de autoayuda en redes sociales, ni pone esas fotos falsas de pareja feliz que tanto le gustaba usar cuando quería mantener su fachada. Desde lejos, porque no me acerco ni un metro a esa casa, lo he visto caminar como un tipo que tiene una soga en el cuello y sabe que cada paso lo acerca más al abismo. Y por si fuera poco, la otra, esa mujer con la que se metió mientras yo me moría lentamente en una camilla, también está empezando a caerse a pedazos. Porque lo que no esperaba ninguno de los dos es que yo, con toda la calma del mundo, le escribiera a ella. Fingí que era alguien externo, alguien que también había sido engañado, y le conté todo. Le mandé fotos del cuaderno con las anotaciones donde él hablaba de reducir la dosis para que no sospeche, le mostré los correos al seguro de vida, le dejé claro que su gran romance estaba basado en un intento de homicidio. No recibí respuesta inmediata, pero bastó con esperar unas horas para que se desatara el infierno. Mi vecina, que sigue siendo mis ojos y oídos en esa calle, me contó que hubo gritos, portazos, que ella salió llorando como si el mundo se le viniera abajo y que él, ese cobarde de mierda, se quedó encerrado en la casa sin moverse en todo el día. Yo me limité a escuchar el relato tomando una taza de té. No café, porque el olor me revuelve el estómago desde aquel día, pero el té me calma y me da tiempo para pensar. Mientras la escuchaba hablar sobre lo que había pasado, lo único que podía pensar era en lo irónico de todo esto. Durante meses, él creyó que tenía el control. Que yo era débil, manipulable, predecible. Que me podía quitar de en medio sin hacer mucho ruido y quedarse con todo. Pero ahora cada pieza que moví desde que salí del hospital está haciendo que su castillo de mierda se venga abajo. Y lo mejor es que no he tenido que levantar la voz. Todo ha sido con silencios calculados, con movimientos pequeños pero precisos. Porque eso es lo que más le duele. Que no puede culparme directamente. Que no sabe desde dónde viene el golpe. Que todo lo que se le está derrumbando encima parece que se lo hubiera buscado él solito. Por otro lado, el proceso legal avanza. El fiscal ya aceptó formalmente la denuncia y el abogado me dijo que se abrió una investigación penal. En cualquier momento pueden citarlo para que rinda su declaración, y ya se solicitó una orden para revisar los registros de compras en farmacias, movimientos bancarios. E incluso acceso a las cámaras de seguridad de nuestra calle. Porque lo que no sabía él es que justo en el poste frente a nuestra casa hay una cámara de seguridad de la alcaldía que graba todo lo que ocurre en esa cuadra. Y aunque muchos la ignoran porque creen que no funciona, resulta que sí graba, y bastante bien. Mi abogado ya hizo la solicitud para revisar el día en que se supone que yo colapsé en el pasillo. Queremos confirmar si él estaba allí, si hizo algo antes de llamar a la ambulancia, si hubo algo sospechoso en su comportamiento. Todo suma. Todo cuenta. Lo más doloroso de todo esto no es solo la traición. Es entender que estuve tan cerca de morir a manos de alguien que se supone debía cuidarme. Es mirar atrás y darme cuenta de que confié ciegamente en alguien que no dudó en manipular cada parte de mi rutina para lograr su objetivo. Pero también es lo que me mantiene firme. Porque cada vez que me invade la tristeza, cada vez que el cuerpo me duele o las secuelas del envenenamiento me recuerdan por lo que pasé, me repito a mí misma que esto no se va a quedar así. Que no me voy a callar. Que no me voy a ir como él quería, en silencio y sin dejar rastro. Si él pensó que iba a heredar algo, ahora va a heredar la vergüenza pública, los cargos penales y la destrucción de cada red de mentiras que armó. Y no me voy a detener hasta que lo vea sentado frente a un juez, obligado a mirar de frente a la mujer a la que intentó matar por dinero. Porque si algo tengo claro ahora, más que nunca, es que él va a pagar hasta el último segundo de dolor que me hizo vivir. Y lo va a hacer con intereses.
Actualización 4. Pasaron unos días más y la tensión ya no es algo que se siente en el ambiente, es casi tangible. Se puede masticar. A cada paso que doy siento que la venganza va tomando forma, como si todo estuviera cayendo por su propio peso pero con una precisión quirúrgica. Lo mejor de todo es que él sigue sin saber hasta dónde estoy metida, hasta dónde se ha expandido la red de cosas que armé mientras fingía estar hecha mierda en una cama. Sigue sin entender que la mujer que creyó tener acorralada está más despierta que nunca, más peligrosa, más meticulosa. Esta semana fue clave porque las autoridades finalmente lo citaron a declarar. No por una charla informal, no por una conversación amable, sino por una denuncia formal por intento de homicidio. Cuando recibí la llamada del abogado diciéndome que el citatorio ya había sido enviado, sentí algo parecido a paz. Esa clase de paz extraña, densa, que uno experimenta cuando sabe que va a ver a su verdugo temblar. No fui al lugar donde él tuvo que presentarse, por obvias razones. No quería arriesgarme a verlo en persona todavía, no sin tener toda la artillería legal en marcha. Pero me contaron todo. Que llegó nervioso, que tartamudeaba al hablar. Que su abogado tuvo que intervenir varias veces porque no sabía cómo justificar sus movimientos ni sus compras de medicamentos ni las llamadas a la aseguradora en las fechas exactas en que yo estaba más grave. Trató de dar la cara con la misma fachada que siempre usó, ese disfraz de hombre preocupado y confundido que tanto éxito le daba con los desconocidos. Pero esta vez no le funcionó. Esta vez había documentos, fechas, testigos. Esta vez no podía esconderse detrás de frases como ella está exagerando o fue solo una coincidencia. Esta vez la verdad lo estaba aplastando. Mientras tanto, yo seguí escarbando, porque si algo me quedó claro desde que empecé a entender la magnitud de lo que intentó hacerme, es que hay que golpear cuando más confiado está el enemigo. Me puse en contacto con una de sus hermanas, alguien con quien nunca tuve mucha relación pero que sabía que no lo soportaba. Le conté todo, sin adornos, sin pausas, sin rodeos. Le dije lo que él había hecho, le mostré las pruebas, y su reacción fue una mezcla de rabia, horror y ese yo sabía que era capaz de algo así que no me sorprendió. Me dijo que desde pequeños él siempre había sido el manipulador de la familia, el que sabía mentir, hacerle creer a todos que era víctima, que lo atacaban sin razón. Pero que puertas adentro era una mierda de persona. Que se aprovechaba de todo el mundo, incluso de su propia madre cuando cayó enferma. La tipa, para mi sorpresa, decidió ponerse de mi lado. Me dijo que si era necesario iba a testificar también, que no tenía problema en contar cómo durante años él había hecho movimientos sospechosos con papeles, con cuentas. Incluso con la venta de un terreno que su mamá nunca autorizó y del que después desapareció todo el dinero. Y así, sin que yo lo buscara, se abrió otra línea de ataque. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue descubrir el contenido de un USB que encontré entre unas cosas que aún guardaba en mi antigua habitación. No sé cómo se le olvidó ahí, probablemente lo consideraba inofensivo o simplemente pensó que ya lo tenía todo bajo control. Pero ese USB tenía grabaciones de audio. Conversaciones que él había tenido con su amante, hablando de mí como si fuera un obstáculo. No una persona, un obstáculo. En uno de esos audios ella le pregunta qué va a pasar si yo no muero, si me recupero, y él, sin una pizca de duda, responde que entonces tendrá que hacer que parezca otra cosa, algo natural. Porque si ella está viva no hay herencia, pero si la cosa se da como debe, nadie va a sospechar. Yo escuché eso una y otra vez, apretando los dientes hasta que me dolieron. Lo guardé, lo copié, lo respaldé en 1000 lugares. Esa era la pieza que faltaba. Eso, dicho con su propia voz, sin filtro, sin excusas, era todo lo que necesitaba para asegurarme de que no solo terminara con cargos, sino con una condena real. El abogado ya tiene ese material y lo vamos a incluir en la ampliación de la denuncia. Me dijo que en el contexto del resto de las pruebas, ese audio era una joya. Que no hay nada más contundente que un acusado hablando abiertamente de cómo planificaba tu muerte. Que con eso no solo podíamos lograr que se lo procesara por intento de homicidio agravado, sino que incluso podíamos solicitar medidas de protección más estrictas. Y eso es justo lo que voy a hacer. Porque por más que ya no viva con él,
por más que esté rodeada de gente que me apoya, el miedo de saber que estuve tan cerca de ser asesinada todavía me sacude algunas noches. Hay momentos en que me despierto de madrugada y me quedo sentada en la cama con la respiración agitada, como si mi cuerpo recordara que algo estuvo a punto de apagarse para siempre. Pero en esos momentos, me repito que no me voy a quebrar. Que cada cosa que logre, cada victoria que consiga, es una forma de sanar. Y sobre todo, una forma de recordarle a él que se metió con la persona equivocada. No solo sobreviví. Estoy viva, entera, con las pruebas en la mano y la intención clara de que pague hasta el último centavo de la mierda que hizo. Actualización final. Ha pasado un mes desde que entregamos los últimos documentos, y aunque el proceso judicial no es tan rápido como una quisiera, finalmente se dictó la audiencia preliminar y ahí, frente a un juez, a su abogado y a un fiscal que no le tembló la voz ni un segundo, se escuchó todo lo que tenía que escucharse. El cuaderno con las anotaciones frías sobre mis síntomas, las pruebas toxicológicas que no dejaban lugar a duda, el audio donde ese hijo de puta decía con absoluta tranquilidad que si yo seguía viva no había herencia. Cada detalle fue puesto sobre la mesa con la precisión de una disección quirúrgica. Y mientras todo eso salía a la luz, yo lo observaba desde la primera fila, sentada en silencio, sin parpadear, sin bajar la cabeza ni una sola vez. Él no me miró ni una vez. No porque no pudiera, sino porque sabía que si lo hacía se iba a encontrar con una versión mía que no reconocía. Una que no temblaba, que no suplicaba, que no lo perdonaba. Una mujer que ya no le tenía miedo, y que estaba ahí para verlo caer. La defensa intentó el típico show de mi cliente está arrepentido, su estado emocional estaba alterado, no midió las consecuencias. E incluso soltaron una joya digna de vomitar cuando dijeron que su intención nunca fue matarme, sino solo darme una lección por una supuesta infidelidad. Sí, tuvieron los cojones de decir eso, como si ese argumento sirviera para justificar que durante meses me estuviera dosificando lentamente veneno en el café mientras fingía ser un esposo amoroso. El fiscal, que ya había leído todos los documentos y tenía una línea perfectamente sólida, les respondió sin inmutarse que todo en este caso hablaba de premeditación, de cálculo, de intención. Que no era un arranque de ira ni una locura pasajera, sino una conducta sostenida en el tiempo, con pruebas físicas, digitales y testimoniales. Que esto no era un malentendido. Era un intento de homicidio agravado por vínculo, y por lo tanto, debía ser tratado como tal. El juez ordenó que el caso siguiera a juicio formal, lo cual significa que se le imputan cargos y que, a partir de ahora, ese cabrón tiene una causa penal abierta que no puede sacarse de encima ni con abogados caros ni con contactos. También se ordenó una medida cautelar, no puede acercarse a mí bajo ninguna circunstancia, y tuvo que entregar su pasaporte mientras se define la fecha del juicio. Su rostro al escuchar eso fue la primera señal real de derrota que le vi desde todo este puto infierno. Ya no era el tipo arrogante que pensaba que todo se iba a arreglar con excusas o mentiras. Era un hombre acorralado, derrotado, sabiendo que su vida como la conocía se acabó. Y se lo tenía más que merecido. Cuando salí del tribunal, había periodistas afuera. No muchos, pero sí lo suficientes para que se corriera la voz. Uno de ellos me preguntó si tenía algo que decir, y aunque dudé un segundo, terminé respondiendo con la verdad, estoy viva. Él quiso que no lo estuviera. Pero aquí estoy. Y no me voy a callar. Fue como un golpe seco. No necesitaba decir más. Porque todo el mundo podía ver en mis ojos que no era una historia inventada ni un drama para televisión. Era una historia real. Un intento de asesinato meticulosamente ejecutado por alguien en quien confiaba, alguien que dormía a mi lado, alguien que juró cuidarme. Y yo había vuelto del borde para contarla. No solo por mí, sino por todas las mujeres que han estado en esa misma posición y no tuvieron la fuerza, los recursos o la suerte de salir vivas. Yo sí salí. Y ahora no voy a parar. Volví a casa de mi vecina esa noche y cuando cerramos la puerta, nos quedamos en silencio un buen rato. Me ofreció una copa de vino, pero la rechacé. No porque no quiera celebrar, sino porque aún me cuesta confiar en los líquidos que otros me ofrecen. Supongo que eso va a tardar en pasar.
Pero igual me senté en el sofá, la miré y le dije que gracias. Que sin ella, yo estaría muerta. Que su maldito chisme salvó mi vida. Nos reímos. Porque dentro de todo el horror, también hay lugar para ese humor amargo, esa ironía de saber que lo que muchos critican, el chisme, la intromisión, el meterse donde no te llaman, fue exactamente lo que me sacó del hoyo. Y ella, como siempre, respondió con ese tono agrio que tanto la caracteriza diciendo que no lo hizo por buena persona, sino porque ese hombre siempre le dio mala espina y la intuición de vieja no falla. Ahora estoy enfocada en reconstruirme. En sanar mi cuerpo, mi mente, mi dignidad. A veces me despierto con pesadillas, otras veces tengo ataques de ansiedad cuando huelo algo parecido al café que me preparaba. Pero cada día me siento un poco más fuerte. Estoy viendo con mi abogado los pasos para anular el matrimonio, congelar los bienes y asegurar que no reciba ni un solo peso más de lo que intentó quitarme. No le va a quedar ni el polvo de la herencia que quería. Y cuando el juicio termine, pienso hacerlo público. No por venganza en el sentido barato, sino por justicia. Porque si alguien más está pasando por algo similar, merece saber que no está sola. Que hay formas de salir. Que aunque duela, aunque asuste, aunque te revuelque la vida entera, se puede volver. Y que cuando una vuelve, tiene derecho a arder. Yo estoy ardiendo. De rabia, de fuerza, de vida. Y lo único que me mantiene en pie es saber que él va a pasar cada minuto de su miserable existencia recordando que no solo fracasó en matarme, sino que despertó algo en mí que ya no va a poder apagar nunca. Yo no solo volví. Yo volví para destruirlo.